En los años 70 todo estaba cambiando. Los coches eran más rápidos, las ropas más atrevidas y coloridas, la comida rápida era aún más rápida. Estábamos aprendiendo a disfrutar. Las discotecas se llenaban de gente con ganas de entretenerse y exigían un cine que estuviera a ese nivel. Es así como nacen los Movie Brats, también llamado el nuevo Hollywood, una panda de jóvenes cinéfilos que por primera vez habían podido estudiar el ya viejo oficio del cine en las universidades. Coppola, Spielberg, Scorsese, De Palma son solo algunos de ellos. Ese aire fresco le vino genial a la industria californiana. El cine se convirtió aún más si cabe en un divertimento de masas. Las primeras películas de este periodo, El Padrino, Tiburón, La Guerra de las Galaxias, amasaron auténticas fortunas en las taquillas de todo el mundo. Habían dado con la fórmula del cine comercial. Un cine que a la vez se consagró en la crítica, revolucionando para siempre la manera de hacer películas. Sus referencias, quizás menos culturales, no provenían del teatro ni de la literatura clásica, sino del propio cine. Ellos son los hijos del cine. Pero, ¿por qué sucedió realmente este cambio? Rebobinemos unos años atrás, hasta el viejo Hollywood. Desde la década de los años 20, habían sido las majors las que se encargaban de todo en la producción cinematográfica. Estudios como la Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer o la Warner se encargaban meticulosamente de aspectos como el guión, la producción o el montaje, siempre mirando desde un punto de vista meramente económico, dejando a un lado la vertiente artística del cine. Las productoras se limitaban a dar al público lo que quería. Y no fue un mal método. Películas mastodónticas como Ben-Hur y Los 10 Mandamientos tenían impresionantes recaudaciones, pero poco a poco la fórmula dejó de funcionar. La maquinaria de Hollywood se estiraba cada vez más y más. La gente no se conformaba con simples y baratas películas, querían más. Más glamour, más escenarios, más acción, en definitiva, más dinero. Fue en 1963 cuando se estrena esta película. Cleopatra, una obra faraónica que costó más de 44 millones de dólares, un presupuesto 4 veces superior al de las grandes superproducciones de la época. 3 directores, más de 1000 extras, 5000 trabajadores entre diseñadores, operadores de cámara, maquinistas y atricistas hicieron falta para conseguir una película de casi 5 horas. Aún hoy día sigue siendo el largometraje más caro de la historia. Se ha calculado que si se rodara en nuestros días, según la inflación monetaria costaría alrededor de $500 millones. Cuando el film se estrenó, no fue para nada rentable, consiguiendo recaudar poco más del dinero invertido en esta epopeya. Esta obra es el fiel reflejo del declive del cine norteamericano de los años 60. Hollywood había muerto, la fábrica de sueños se había roto, los grandes directores Hitchcock, Frank Capra, John Ford ya no eran más que leyendas, y los dirigentes de las grandes productoras eran los mismos desde la época del cine mudo. Estaban totalmente apartados de la realidad y de saber lo que las nuevas generaciones querían. Hasta que... Todo cambió en 1967, año en el que se estrenaron Bonnie and Clyde de Arthur Penn y El Graduado de Mike Nichols. La primera, una película de gángster cuya posición escéptica anti-establishment supo romper los tabús de Hollywood con un estilo de narración lírico y moderno. La segunda, una modesta película en la que el protagonista, un joven Dustin Hoffman, se rebela contra el mundo aburrido, rancio y pequeño burgués de la generación de sus padres. Ambos son largometrajes de corte rebelde y de bajo presupuesto, que se opusieron a la manera establecida de hacer cine y consiguieron recaudar más de 100 veces lo invertido. Se considera a estas dos películas como las primeras del llamado Nuevo Hollywood. Pero, ¿qué tenía realmente de nuevo? Como hemos visto antes, estos directores bebían del cine. Las mayores influencias de este periodo las encontramos en el neorrealismo italiano de los años 40 y en la Nouvelle Vague francesa de los años 60. Los nuevos cineastas estadounidenses estaban entusiasmados con la calidad del cine europeo, con la idea que suponía el cine de autor y con rodar películas con una visión personal profundamente sutiles y artísticas. Admiraban a realizadores como François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jean Renoir, Ingmar Bergman, Federico Fellini o Luchino Visconti. En cuanto a la técnica, el hecho de aligerar las cámaras hizo posible nuevos estilos de narración.
Como ya lo hicieron en la nueva ola francesa, los cineastas pudieron abandonar los platós para rodar en exteriores, a veces con un tono casi documental, sin iluminación adicional. La estética típica de estas películas se puede definir como documentales puestos en escena. Este enfoque realista, que busca ofrecer una perspectiva objetiva del mundo, se combina a menudo, paradójicamente, con un estilo expresionista, cuya postura estilística tomaba por bandera la subjetividad de la mirada. Esta escena de Taxi Driver lo refleja a la perfección. En ella, vemos cómo el protagonista mira a las burbujas como si todos sus problemas se materializaran en ellas. Es sencillamente brillante. Fue con Alfred Hitchcock cuando se consagró a la figura del director, como la persona más relevante en el rodaje de una película, pero fue en este periodo cuando se pasó de ser simple realizador a auténtico cineasta, y a ser la mayor autoridad intelectual dentro de la obra. Los nuevos directores no se limitaban a dirigir a los actores y a elegir los planos de cámara. Se implicaban, hacían suya la película, generalmente escribían el guión o hacían correcciones sobre él, cosa que era impensable en la época dorada del cine clásico. Elegían exactamente lo que querían que apareciera delante de la cámara, escenarios, dirección de arte, vestuarios, hasta incluso los gestos de los actores. Revisaban el proceso de montaje y se encargaban de que saliera como ellos llevaban en su cabeza. Un método de trabajo que continúa hasta nuestros días, mucho más íntimo y personal que acerca la figura del creador al espectador. Francis Ford Coppola, ferviente seguidor de Orson Welles, posiblemente sea, junto con Martin Scorsese, la persona que mejor supo captar el espíritu del nuevo Hollywood. Director italoamericano, nacido en 1939 en la ciudad de Detroit, comenzó en el cine por la puerta de atrás, dirigiendo películas pornográficas. Con su primer largometraje serio, Demencia 13, de 1963, Coppola supo irrumpir en la industria con una estética clásica pero transgresora. Su mayor éxito, El Padrino, obra cumbre que relata la vida de los gángsters italoamericanos de los años 40, se hizo con 3 estatuillas: Mejor Película, Mejor Guión Adaptado del propio Coppola y Mario Puzo, el autor de la novela, y Mejor Actor para Marlon Brando, que rechazó el Oscar como protesta a favor de los nativos americanos. Esta es considerada como la mejor película de la historia para la mayoría de críticos del cine. Después vendría La Conversación, una película mucho más personal y arriesgada, pero no tan laureada, y El Padrino Parte 2, que igualaba a su predecesora en cuanto a calidad y éxito. Terminó la década de los 70 con otra cinta de culto, la anilista Apocalypse Now, un drama psicológico ambientado en la guerra de Vietnam. Cuando le preguntaron a Coppola si consideraba Apocalypse Now como la mejor película sobre la guerra de Vietnam, él se limitó a decir: "Esta película es Vietnam". Después de eso, la carrera de Coppola entró en una montaña rusa, intercalando joyas con bodrios. Se salvan La Ley de la Calle, Cotton Club, El Padrino Parte 3 y La expresionista Drácula de Bram Stoker. Otro joven y portentoso director italoamericano que en los 70 supo romper todos los moldes. Scorsese definió a la perfección el espíritu del nuevo Hollywood con una sola frase. Dijo: "Luchábamos por abrir las formas". Martin se crió en las calles de Little Italy, en Nueva York. Era un niño enfermizo, así que se vio más veces observando la vida en las calles que participando en ella. Su primera gran película, Malas Calles, versaba sobre ellas. En 1976, Scorsese hizo una película existencialista sobre un veterano de Vietnam que conducía un taxi en Nueva York. A cámara lenta, el taxi se desliza a través de la noche humeante, como un ataúd de hierro. Esta película supone el antisueño americano, junkies, proxenetas y cines porno, un mundo que asquea al protagonista pero que irónicamente no puede evitar pertenecer a él. Es la paradoja de la sociedad. Después de esto, la carrera de Scorsese fue mucho más fructífera que la de Coppola. Nos dejó grandes obras como Toro Salvaje, Uno de los Nuestros, Casino, Shooter Island o El Lobo de Wall Street. Cinéfilo empedernido, nació en 1946 y pasó su infancia en Scotland, Arizona, rodando cortometrajes con su vieja Super 8. Comenzó en la industria llevando los cafés en la Universal Studios. Al igual que Coppola y Scorsese, se matriculó en cinematografía en la universidad.
Su primer contacto serio con la industria fue rodando teleseries de baja calidad, hasta que por fin, en 1971, el éxito de su telefilm El Diablo sobre Ruedas le abrió las puertas de Hollywood. Después de otra película de notable éxito, Loca Evasión, la Universal depositó en él la confianza suficiente como para rodar Tiburón, una película de gran presupuesto y rodaje extremadamente accidentado que se convirtió en uno de los títulos más taquilleros de la historia e instauró el modelo moderno de superproducción, con elevados costes de mercadotecnia y efectos especiales. Más tarde, en 1977, George Lucas contribuyó a consolidar las bases del nuevo cine comercial, con su famosa La Guerra de las Galaxias. Desde entonces, Spielberg y Lucas mantuvieron una gran amistad. Spielberg se consagró como uno de los directores más famosos del mundo, cosechando éxitos como E.T. el extraterrestre, Indiana Jones, Jurassic Park o La lista de Schindler. George Lucas, cuarto integrante de los Movie Brats, fue criado en un rancho de Modesto, California, lugar de cultivo de nueces. Durante su adolescencia, estudió en la Downey High School. Era un fanático de las carreras de automóviles, hasta que sufrió un accidente que casi le cuesta la vida. Este hecho le hizo cambiar por completo y empezó a interesarse por el cine europeo. Su primera película, American Graffiti, es un recuerdo de lo que fue su juventud. Un film alocado sobre carreras de coches y jóvenes rebeldes. Nominada a 5 Oscars, le permitió meter la pata en la ciudadela de Hollywood y poder realizar esta película. Star Wars, una ópera espacial que revitaliza el género del western, trasladándolo al espacio. Esta película, que en un principio fue vista por los productores como una locura condenada al fracaso, sentó las bases del fenómeno fan. Quizás su cine, junto con el de Spielberg, no fuera tan reflexivo como el de Coppola o de Scorsese, pero están considerados como dos de las personas más relevantes dentro del entretenimiento mundial, y supusieron una revolución en la manera de hacer los efectos especiales de las películas. Hubo otros grandes directores de este mismo periodo, quizás más importantes en el fondo, pero menos reconocidos por el público. Dennis Hopper y su road movie Easy Rider, el valiente Sam Peckinpah y sus violentos y sexualizados western, William Friedkin y una de las películas más terroríficas de la historia, El Exorcista. El polaco actor y director Roman Polanski, Milos Forman y su Alguien voló sobre el nido del cuco, e incluso Woody Allen, con películas sumamente personales como Annie Hall. El nuevo cine americano estaba lleno de mofa y era estilísticamente valiente. Era de la vieja escuela, adornado con nuevas realidades, sin miedo a mostrar la violencia o el sexo que caracterizaban a la sociedad que les había tocado vivir. Las películas de este periodo eran excitantes, pareciera la mejor fiesta cinematográfica a la que se pudiera asistir en los 70, lo que llevó nuevamente a consagrar a la industria cinematográfica americana como la dueña y señora del cine mundial, como ya lo hizo en los años 40. Un hito sin precedentes. Los años del nuevo Hollywood cambiaron para siempre la forma de hacer películas y, más importante aún, la forma de ver y contemplar el mundo.